buenos días tengan todas y todos ustedes. La 64ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro titulado Desarrollo Rural Sustentable Bajo en Carbono en México, de las acciones subnacionales a las contribuciones nacionalmente determinadas, que organiza la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. Es un honor presentar a todos y cada uno de los senadores de la República e invitados especiales que esta mañana nos honran con su presencia. Nuestro anfitrión, el senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. Senador José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República. Nuestro conferencista magistral de esta mañana, el doctor José Sarucán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de Romeo Domínguez, director general de Pronatura Sur y coordinador del Grupo de Gobernadores por el Clima y el Bosque en México. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante foro para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Para dar la bienvenida a este importante foro, escucharemos el mensaje a cargo de nuestro anfitrión, el senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa. Primero que nada, les quiero dar la bienvenida a todos los presentes. Me da mucho gusto ver tanta participación y tantas caras conocidas, gente que he estado conociendo en el transcurso de estos 6 meses. Le quiero dar la bienvenida al doctor Sarucán Kermes, al coordinador de la CONABIO. Es verdaderamente un honor tenerlo aquí en el Senado de la República. Le quiero dar la bienvenida al senador José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. También le quiero dar la bienvenida al biólogo Romeo Domínguez Barradas, director general de Pronatura Sur. También le quiero dar la bienvenida al secretario del Medio Ambiente de Oaxaca, a José Calvo. Bienvenido al Senado de la República. Y bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Nuevamente, me complace. Me da gusto porque vamos a analizar un tema muy importante, el impacto y efectos del cambio climático sobre los ecosistemas ha llevado a establecer metas para la descarbonización de la economía y estrategias para la reducción de los efectos de gas invernadero. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial menciona que en los últimos años se ha disminuido las especies de plantas en un 63%, se han disminuido las especies de pájaros en un 11%, se han disminuido las especies de pescados o de peces más bien en un 5%, en un 5% también los hongos. Ayer tuve oportunidad de leer un artículo que me enviaron muy preocupante
hay una epidemia en el Caribe mexicano. Ha matado el 30%, lo que dice este artículo, de los corales en la Riviera Maya, en nuestro país. Una pérdida mayor que en los últimos 40 años. Creo que tenemos que hacernos a la idea de que en 10 o 15 años vamos a vivir en un mundo sin corales. Tornados en nuestro país, ¿cuándo habíamos escuchado de eso? Habíamos escuchado de tornados en la parte baja del territorio americano. Pues ya hay tornados en el norte del país. Para los que no sabían, en Acuña tuvimos ese incidente hace algunos años. Y bueno, hablando de agricultura y de ganadería, el mezcal, por ejemplo, que ayer me estaban haciendo una explicación del mezcal. Por cada litro de mezcal que se produce, se generan 10 litros de vinaza, 10 litros de residuos que se tienen que tratar y no se pueden aventar a los ríos así nada más. El otro problema es la leña. Los digo como ejemplos porque creo que son muy buenos ejemplos. Y al principio dije que era un honor tener aquí al doctor Sarucán, porque tuve oportunidad de verlo hace 2 semanas y con todo su equipo, y nos dio una explicación detallada de lo que hace la Conavio día a día, y debemos de estar orgullosos de esa institución porque genera muchísima información que es valiosísima para el país. Han generado lo que es el mapa de suelos. Tenemos mapeado básicamente todo el territorio nacional, desde Baja California hasta la Riviera Maya. ¿Y por qué es importante esto? Es importante por muchas razones, pero es importante porque este mapeo lo que nos va a ayudar, ya tienen un programa con SADER, con la nueva Secretaría de Agricultura, que ahora se llama SADER, que el otro día estábamos comentando el doctor Sarucán y yo que SADER es el nombre de una persona, pero ahora es la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, se generan a través de toda la información que tiene la Conavio un mapeo, y a través de este mapeo lo que nos determina es si se puede desarrollar actividades tanto ganaderas como de agricultura de acuerdo a la vocación de la tierra. Es decir, no podemos llegar y nada más decir, pues aquí vamos a plantar aguacate, porque un día en Michoacán se inició el tema de la producción del aguacate. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda en los países desarrollados y pagan muy buenas cantidades de dinero por el aguacate. Pero no se puede nada más agarrar y decir, pues aquí vamos a plantar aguacate, sino que la tierra tiene una vocación ancestral, y esta información que nos da la Conavio nos permite, a través de un algoritmo, determinar si sí se puede plantar o no se puede plantar determinada planta o determinada producción de lo que sea. De igual manera, en el tema de ganadería. Otra cuestión que quiero mencionar es el INEC. El INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ha hecho un gran esfuerzo. También tuvimos oportunidad de reunirnos con ellos, y lo que ellos hicieron con el bajo presupuesto que tienen fue agarrar a 6 estados, y cada uno de esos estados agarraron a 6 municipios para empezar a hacer todo un análisis de cómo vamos en torno a las metas que nos comprometimos hace algunos años, en el 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París. Bueno, y lo más importante, y por eso estamos aquí en el Senado, es porque nosotros, el senador José Narro y yo, y más los otros 126 senadores, debemos de comenzar a alzar la voz, y debemos de comenzar a alzar la voz para que haya una mejor coordinación y haya una mejor comunicación entre los distintos ámbitos de gobierno,
y en este caso con los estados de la federación. Aquí es donde se da la voz de la federación, eso es lo que es el Senado, esa es la vocación del Senado. Y nosotros somos los facilitadores de esa situación y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo y por eso estamos reunidos el día de hoy. El foro que nos ocupa el día de hoy abordará uno de los aspectos sociales y económicos más sensibles de nuestro país, pues se trata del desarrollo de una quinta parte de la población nacional, que se ubica en zonas no urbanizadas y que se dedica a actividades primarias como la agricultura y la ganadería. Me refiero sobre todo al campo mexicano, del cual depende la producción de la materia prima necesaria para la mayoría de las actividades económicas y que además se encuentra en estrecha relación con la naturaleza, pues literalmente de ella depende su subsistencia. Además de su importancia económica, las comunidades rurales de México son por su propia esencia las que conservan de gran parte de nuestra riqueza natural y cultural, pues transmiten de generación en generación sus usos, costumbres y tradiciones. Desafortunadamente debemos reconocer que el desarrollo no ha permeado de la misma manera al norte que al sur del país. Es frustrante que en el pleno siglo XXI aún persistan las diferencias entre el norte y el sur, siendo este último la parte del territorio nacional menos favorecida. Lo paradójico, lo repito, a esta situación es que los estados más ricos en recursos naturales son los que registran los menores índices de desarrollo. Por ello, el concepto de desarrollo rural sustentable cobra la mayor de las relevancias, pues se trata de la búsqueda del mejoramiento integral del bienestar social de la población que se ubica fuera de los núcleos urbanos. Solo como dato, casi el 80% de la población vive en centros urbanos. Asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio. Esa es la importancia del área rural, aun cuando el 80% vive en las zonas urbanas. El desarrollo rural no puede estar separado de la sustentabilidad. Se trata de un binomio bien conocido por las comunidades que saben perfectamente que de la conservación de los recursos naturales dependen sus oportunidades de progreso y bienestar. A la luz de estos conceptos, es fundamental la celebración de estos foros como este, en el que escucharemos las experiencias y expectativas de los gobiernos estatales líderes en materia de gestión sustentable de sus bosques tropicales. Al respecto, me parece indispensable reconocer los esfuerzos de los gobiernos de los 7 estados de nuestro país que forman parte del Governor's Climate and Forest Task Force en su calidad de mecanismo de cooperación internacional en materia de desarrollo bajo en carbón. Me refiero a los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Un aplauso para ellos. Cuyos representantes se encuentran aquí presentes y nos compartirán sus impresiones en los diferentes paneles de expertos que formarán parte de este foro. Pero el reto consiste en que estas acciones trasciendan en el ámbito nacional, que dejen de ser casos de éxito aislados para convertirse en ejemplos de desarrollo rural sustentable replicados en todo el país e incluso en otras latitudes. Por ello, cobra la mayor de las relevancias el enfoque que se pretende dar al presente foro, de las acciones subnacionales a las contribuciones nacionalmente determinadas, como lo dice ahí. Como sabemos, las contribuciones nacionalmente determinadas constituyen un compromiso de la comunidad internacional para reducir las emisiones de gas efecto invernadero, con el objetivo
de que la temperatura se mantenga en los siguientes años en 2 grados. Ese es el compromiso, eso es a lo que nos comprometimos en el Acuerdo de París. Estos compromisos de reducción de emisiones se establecen de acuerdo a las circunstancias nacionales de cada país. O sea, cada país tiene sus propios compromisos y estos proporcionarán información sobre el nivel de ambición nacional en la reducción de gases de efecto invernadero, así como la manera en que contribuyen al objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. En el marco del Acuerdo de París, en el 2015, México se comprometió a una reducción del 22% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es a lo que nos comprometimos. Y quiero decirles algo porque lo decimos aquí en el Senado con mucho orgullo. Nosotros fuimos pioneros. La Ley de Cambio Climático se realizó en México en el 2012, 3 años antes de que se realizara el Acuerdo de París. Y eso es de aplaudirse. Pero también tenemos que ser críticos. Y tenemos que hacer una crítica constructiva y tenemos que mirarnos al espejo y aceptar que en el tema de la implementación no vamos tan bien. Y no es el caso aislado de México, es el caso de la mayoría de los países. Tenemos que acelerar el paso para cumplir con esas metas. Somos muy entusiastas los mexicanos, nos comprometemos y siempre que hay una fiesta y siempre que hay una fiesta de este tipo, nos comprometemos a participar en ella. Pero ahora tenemos que hacer la tarea. Eso es lo más importante de este foro. Así también tenemos que lograr la meta de 0% de deforestación para el 2030. Esa es otra de las metas. En este sentido, resulta necesario vincular las acciones que se llevan a cabo en el ámbito local para que como país México pueda dar cabal cumplimiento a estos compromisos internacionales. A eso hemos venido a este foro, a buscar sinergias, a dialogar sobre los esfuerzos que podemos unir para lograr un objetivo, que es el desarrollo rural sustentable. Como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, me llena de satisfacción este encuentro y no me queda más que desearles el mayor de los éxitos. Tengan la seguridad de que estaremos al pendiente de las conclusiones que aquí se generen y de los acuerdos que se alcancen, con la finalidad de impulsar desde el Senado de la República los arreglos legales e institucionales que coadyuven a su cumplimiento. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Desde luego que agradecemos el mensaje a cargo del presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, el senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa. Señoras y señores, queremos darle la más cordial bienvenida a Zaida Rodríguez, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Agradecemos a María del Rosario Bonifaz, secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas. Del mismo modo, agradecemos la presencia de Telma Castañeda, custodia, secretaria de Protección al Ambiente de Baja California. A continuación, escucharemos el importante mensaje a cargo del senador José Narro Céspedes. Bueno, en primer lugar, felicitar a Eduardo por este foro tan importante para nuestro país y para la humanidad, por la iniciativa de llevarlo a cabo en colaboración aquí de los que nos acompañan y sobre todo de todos ustedes. Es sin duda un gran reto
para la humanidad el tema de poder enfrentar con éxito el tema del cambio climático, de lograr impulsar un desarrollo rural sustentable. Actualmente tenemos una cultura en lo fundamental en el tema del trabajo del campo, de la agricultura, pero también de la ganadería. Hay una cultura más depredadora, que yo no digo que vayamos al conservacionismo, pero creo que es muy importante que impulsemos políticas de desarrollo y de cuidado, y se requiere impulsar una nueva cultura, hacer y construir una conciencia ecológica nacional que nos permita sentar las bases de una cultura que nos permita conservar nuestro México, nuestro mundo, nuestra biodiversidad, nuestra gran riqueza que tenemos. En México tenemos problemas de pérdida de especies, está la vaquita marina, entre otras. Tenemos el problema del uso excesivo y del gran problema del agua, sobre todo en la zona norte del país. Pudiéramos decir que la sequía que viene de Estados Unidos ya está bajando para México. Ya empezamos a tener problemas serios de sequía en el norte a nivel nacional. Y tenemos fuertes problemas en cuanto a la irregularidad por el problema del calentamiento global, en cuanto a la irregularidad de nuestro clima, que perjudica la agricultura, que provoca serias pérdidas. Nosotros planteamos que necesitamos cambiar la cultura de la agricultura y de la ganadería. Esto es muy importante porque alguna gente pensará que el tema del medio ambiente tiene nada más que ver con los bosques, con las selvas. No, el problema también es cambiar la cultura que tenemos. Cómo impulsamos nuevamente aquella cultura que se tenía de los cercos verdes, de la cuestión de la reforestación, del tema de la cosecha del agua, del tema de la producción de nuestros propios fertilizantes, de nuestros agrofertilizantes o fertilizantes biológicos que los mismos productores pueden producir. El tema de cuidar nuestra semilla, que es nuestra riqueza genética, el tema de generar energía en forma alternativa, una energía sustentable. Necesitamos adoptar esas viejas prácticas, algunas las perdimos con el paso del tiempo y con el impulso de una cultura fundamentalmente depredadora. Cómo destruimos selvas y bosques para impulsar la ganadería, cómo contaminamos nuestros ríos a partir del crecimiento urbano. Cerca del 70-80% de las plantas tratadoras del país no funcionan. Son un monumento a la corrupción, porque no funcionan las plantas tratadoras en el país. Muchas se instalaron porque fueron parte de un presupuesto público que había que justificar. Pero el problema no nada más es construirlas, es el mantenimiento y es ponerlas a funcionar. Y muchas no funcionan. Y entonces el agua que se devuelve de las ciudades hacia el campo, pues es agua sin tratar, la gran mayoría del agua que contamina arroyos y ríos. El gran volumen del agua que utiliza o que se utiliza en los megaproyectos, como es el caso de la minería, ¿no? Por cada tonelada de tierra se requiere una tonelada de agua. Y hay minas como en Zacatecas, la de Peñasquito, que muele o que
tiene volúmenes de tierra de más de 10,000 toneladas por día. O sea, entonces, ¿cuánto requieres de agua? Pues 10,000 toneladas de agua, ¿no? Una mina sentada en el semidesierto, en Mazapil, que tiene una concesión de 44 millones de metros cúbicos de agua en una zona donde no hay agua. La poca agua que había para las comunidades, que inicialmente la lograron a través de pozos de 120, 150, 200 metros, ya se acabó. Los manantiales ya se acabaron. Y entonces pues se requiere, hemos destruido, no nada más es el tema del agua, también es el tema del suelo. Si no hay una estrategia para conservar el suelo, una política para conservar y cuidar nuestro suelo, pues estamos perdiendo año con año miles de hectáreas de suelo, porque se están erosionando. La erosión del viento, la erosión de la agricultura, la erosión del agua. El agua misma cuando llueve, pues se lleva lo mejor de la tierra, arrastra la tierra y se lleva nuestra capa arable, nuestra capa viva, nuestra capa vegetal. Entonces, ¿por qué no sembramos con niveles? No nivelamos nuestros suelos, porque no hacemos prácticas de conservación. Entonces es muy importante, o sea, cuando se hacen presas o se hacen obras también hidráulicas, rara vez se hace un proyecto integral. No nada más es el problema del agua, también es el problema del suelo. O sea, no se hace una estrategia de conservación de suelo y agua de la región y del impacto de la cuenca, no nada más es la presa, sino cómo va a impactar la obra en toda la cuenca, que es a la que sirve esa agua que llega ahí. Entonces, creo que los trámites también de impacto ambiental, pues son trámites, hay veces medio burocráticos desde el escritorio, sin que realmente vayan acompañados de un estudio serio y responsable del tema del medio ambiente. Hasta para hacer una carretera, tú requieres para hacer una carretera el tema del impacto ambiental. ¿Y cuántas carreteras no se han hecho en el país sin un estudio serio del impacto? Muchas carreteras en el país se han construido sin el estudio real en territorio, en el terreno, sobre el impacto ambiental que esa carretera va a tener. Entonces, es un tema complejo y es un problema, es un tema integral. Nosotros en Zacatecas estamos planteando, se está poniendo la construcción de una presa, la presa de Milpillas. Y hemos constituido en Zacatecas, y probablemente ese mismo equipo vaya a Oaxaca, un grupo de expertos en suelo y en agua, para precisamente no nada más hacer la obra hidráulica, sino es cómo logramos que esa obra hidráulica no tenga impactos negativos en la cuenca en la que va a impactar la obra hidráulica. Y cómo logramos que esa obra hidráulica, en vez de impactos negativos, tenga resultados positivos. Entonces, y tiene que ver con el agua, tiene que ver con la biodiversidad. Si la tierra está viva, si la mantenemos viva la tierra, va a haber agua. Decían los aztecas. Lo de Tlaloc significa el néctar de la tierra. O sea, el agua es el néctar de la tierra. Si hay tierra, hay agua. Si hay tierra viva, tierra vegetal, tierra que tenga vida. Lamentablemente, con la política de erosión, de depredación que se ha impulsado, hemos ido acabando con nuestra tierra y hemos ido acabando con nuestra agua y hemos ido acabando con la vida misma. Por eso creo que es un momento de hacer un alto y que toda acción, toda actividad tome en cuenta este aspecto que es fundamental para la humanidad y para México. Muchas gracias.
Desde luego que agradecemos la óptica del presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, el senador José Narro Céspedes. Señoras y señores, continuando con nuestros invitados especiales, agradecemos la presencia de Jesús Sánchez, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Colima. Muchísimas gracias por acompañarnos. Del mismo modo, agradecemos al ingeniero Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Estado de Michoacán. A continuación, es momento de escuchar el mensaje a cargo de Romeo Domínguez, director general de Pronatura Sur y coordinador del Grupo de Gobernadores por el Clima y el Bosque en México. Buenos días a todos, bienvenidos. Efectivamente, como Pronatura Sur hemos venido coordinando las acciones del Grupo de Gobernadores para el Clima y el Ambiente en México, al cual se han venido sumando gradualmente los distintos estados que ya mencionaron los senadores, ¿verdad? Digamos que el avance de estos estados en sus políticas de implementación en contra de la deforestación o la reducción de emisiones es diferenciada conforme se fueron sumando al grupo, ¿verdad? El grupo de gobernadores es una alianza de 38 estados a nivel internacional, de los cuales 7 en México son activos, están en 10 países y en esos territorios se encuentra la mayor parte de los bosques tropicales. Entonces, la participación y el compromiso de este grupo a nivel internacional es muy importante para, digamos, los temas de reducción de deforestación, emisiones de gas de efecto de invernadero, conservación de suelos, agua, etcétera. En los últimos años, o sea, estos estados han venido, digamos, en el seno del GCF desarrollando una agenda relacionada con estos temas. Y en el cambio de administración, la agenda y el programa que traíamos, pues se nos trastocó, ¿verdad? Ahora tenemos algunos estados que tienen nuevos equipos, que no tienen el contexto anterior. Tenemos un nuevo gobierno federal en el cual la relación con los estados no es la misma que traíamos antes. Entonces decíamos, en el seno del grupo de gobernadores y sus representantes, sus delegados, sus secretarios, sus directores, tenemos que organizarnos y retomar la agenda que traíamos, ¿verdad? Perfecto, lo hagamos, ¿verdad? Muy atinadamente, los gobernadores, los secretarios y los equipos estatales dijeron, sí, de acuerdo, tenemos que retomar la agenda, pero hemos contribuido a posicionar estos temas en la agenda nacional e internacional y debemos de tener una interlocución directa con la federación para que los esfuerzos que estamos haciendo a nivel local, a nivel estatal, se reflejen en las políticas, en los estímulos, en los incentivos que hay a nivel federal, sobre todo en esta administración que propone un cambio de paradigma, un cambio en la manera de hacer las cosas. Debemos estar presentes ahí en esa discusión. Y gracias al empuje y a la gestión de los secretarios, en particular al secretario Arellano y al senador Murat, o sea, fue que tuvimos la oportunidad de que un trabajo de 7 estados se transformara en un foro aquí en el Senado de la República, que es muy emblemático, ¿verdad? El hecho que la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural convoquen a este foro para tratar los asuntos relacionados con
un desarrollo rural alternativo, bajo en emisiones, bajo en carbono, bajo en gases de efecto de invernadero, que no contribuye a generar mayor deforestación o cambio del suelo, pues es muy significativo, ¿verdad? Entonces, pues gracias a ellos, a la apertura de este espacio, y como decía el senador Murat, a abrir el espacio donde los temas críticos se tienen que ventilar para generar los instrumentos que los estados y que el país requieren para cumplir con los acuerdos nacionales e internacionales en términos de disminución de deforestación y de emisiones, pues es un tema muy importante, ¿verdad? Y de esta manera podemos contar también con otros estados que están contribuyendo, como son Querétaro, Michoacán, Chihuahua y otros, ¿verdad? Que están metidos, que no están dentro del grupo, pero están haciendo su tarea y están haciendo su trabajo. Entonces, pues la verdad, nos da mucho gusto haber tenido la oportunidad de estar aquí. Agradecemos al senador Murat y al senador Narro, también le agradecemos la oportunidad de estar aquí y de poder ventilar estos temas precisamente aquí en el Senado. Habrá que ver cómo le damos seguimiento a esto para mantener la atención no únicamente de los estados, sino la federación también, y no únicamente entre el sector ambiental y el sector productivo, ¿verdad? Como bien decían los senadores, o sea, el tema va más allá. Tenemos que involucrar a otros sectores que son claves para generar este tipo de desarrollo que estamos esperando. Entonces, el objetivo de la reunión es, sí, ciertamente ventilar los temas del desarrollo rural sustentable, bajo en carbono, pero también proveernos un contexto particularmente de 3 temas, de cuáles son los arreglos y los convenios o acuerdos internacionales relacionados con estos temas, cuáles son los instrumentos con que cuenta la Federación y particularmente cuáles son los instrumentos con que cuentan los estados para hacer la implementación de lo que se requiere para llegar a este ideal, ¿verdad? Y el otro tema es, bueno, qué es lo que sucede en el territorio en términos de gobernanza, de recursos y de beneficios para la implementación de estos acuerdos. A mí me parece que con ello podemos tener no únicamente los estados del grupo de gobernadores, otros estados, una sintonía en cuáles son los temas que debemos de tratar, dónde estamos y hacia dónde queremos ir para poder lograr un objetivo como este, ¿verdad? Entonces, de eso se trata hoy. Ojalá podamos avanzar. Tenemos una serie de presentaciones de connotados personajes. O sea, hay 2 ponencias magistrales, hay 3 paneles que abordarán estos temas. Y, bueno, al final de la reunión yo creo que podemos tener ese contexto general de cuál es la situación en nuestro país y en los estados y qué es lo que se requiere hacer en lo inmediato para ello. Una buena noticia que tenemos es que a través del grupo de gobernadores y la gestión que se ha venido haciendo, hoy los estados miembros del GCF cuentan con recursos limitados para poder hacer, con la ayuda de asesores, su programa de actividades, su propuesta estratégica para abordar estos temas. Entonces, estos insumos nos ayudarán para ir adelante en la conformación de esas estrategias y no olvidemos la discusión de fondo, ¿verdad? La discusión de cómo el acuerdo intersectorial entre las dependencias encargadas de la parte ambiental y las dependencias encargadas del sector productivo deben de hacer un acuerdo para poder lograr lo que se requiere. Y no únicamente esos sectores, otros también que son muy importantes como el sector social y otros, ¿verdad? Entonces, pues estamos muy agradecidos, muy contentos de estar aquí con ustedes. Le agradecemos mucho a nuestros ponentes. Sabemos que una una actividad más en su agenda representa un gran
esfuerzo, pero estamos convencidos de que todos ellos están muy involucrados y dispuestos a aportar su conocimiento y su tiempo en beneficio de estas gestiones. Muchas gracias, bienvenidos. Agradecemos a el doctor Romeo Domínguez. Señoras y señores, invitamos a los secretarios de Desarrollo Sustentable que esta mañana nos acompañan: Zaida Rodríguez, Alfredo Arellano, Guillermo María del Rosario Bonifaz, Telma Castañeda Custodia y el ingeniero Ricardo Luna García, sean tan amables de incorporarse al presidio. Finalmente, le solicitamos a nuestro anfitrión, el senador Eduardo Murat Hinojosa, sea tan amable de realizar la declaratoria inaugural de este importante foro. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial. Bueno, antes de inaugurar el foro, quiero darle la bienvenida a Zaida, a secretario Alfredo Arellano, de Quintana Roo, a María del Rosario Bonifaz, de Chiapas, a Telma Castañeda, de Baja California, a Jesús Sánchez, de Colima, que no está presente, pero va a venir, nos dijo que iba a venir, va a llegar, a Ricardo Luna, de Michoacán, y nuevamente a José Calvo, de Oaxaca. Y también va a haber representantes de Campeche, Jalisco y Tabasco. Todavía no están presentes, pero van a estar presentes. También quiero darle las gracias a los patrocinadores, a Conservation International, a Naciones Unidas, ahí están todos sus logotipos, al Senado de la República, a Pronatura, al GCF Task Force, a Under 2 Secretariat, the Climate Group, al IUCN, a the Nature Conservancy y a NORAD. Les agradecemos mucho que participen en este foro y les agradecemos mucho sus patrocinios. Y sin más anuncios, doy por inaugurado este foro a las 10 horas, si se pueden levantar, a las 10 horas con 6 minutos del 12 de marzo de 2019. Agradecemos al público asistente. Ya pueden ocupar sus lugares. Y ahora vamos a escuchar al doctor Sarucán. Nos va a hablar y nos va a dar una ponencia magistral del capital natural de México como herramienta para combatir al cambio climático y para el desarrollo rural. Démosle la bienvenida al doctor Sarucán Kermes. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de los presidentes de estas dos comisiones del Senado, el senador Murat y el senador Narro, que han organizado este foro, que espero que realmente tenga
alguna repercusión en algún momento. Han sido ya muchos años de foros, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Lo que les voy a presentar no son teorías ni ideas de lo que se puede hacer, sino hechos claros que están ocurriendo hoy respecto a cómo el cuidado, por un lado, de ese capital natural y su uso pueden y están incidiendo o pueden incidir aún más en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, que son las cosas que queremos que ocurra, pero por otro lado también en beneficio de las poblaciones rurales y en el desarrollo de las sociedades rurales. Todo esto son hechos, están aquí en el país, pero parece que nunca llegan a donde deberían llegar en la mente de la gente, en la mente de los legisladores, en la mente de algunos tomadores de decisiones en diferentes niveles, federal, estatal, municipal. Como yo he dado clases mucho tiempo, no para hablar, mucho me tengo que mover por acá. Alguien me va, usted va a estar, all right, vamos a hacer la siguiente. ¿Cuáles son las acciones frente al cambio climático que tenemos que tomar para que podamos encararlo adecuadamente como seres humanos, como sociedades, pero también con nuestras acciones? Bueno, la primera y la más importante es la mitigación, que estaba antes, y con la idea de que la mejor de ahorro y de cuidado y de sensatez en la manera que usamos energía, y una serie de cuestiones que afectan las emisiones de gas invernadero. La otra pues es la adaptación, cuando ya no nos queda otra. Es que eso no sirve ahí. Perdón, pero si fuera una pantalla de veras sí, pero en la tele no jala. Y la otra es, como ya vimos también, cómo nos adaptamos cuando no nos queda de otra, pero quiero subrayar cuando no nos queda de otra, porque ya perdimos. La más importante es la mitigación, es simplemente reduzcamos la cantidad, por un lado, de emisiones de gases de efecto invernadero, pero por otro lado de uso de recursos. La pérdida de diversidad biológica es tanto o más importante que el cambio climático. El cambio climático, yo lo he dicho muchas veces, muy sexy, ha ganado un Oscar con Al Gore y bueno, ha habido un premio Nobel al IPCC muy merecido, cosa que no ha necesariamente ocurrido con todo lo que se ha hecho y se tiene que hacer respecto a la conservación de ese capital natural, la conservación de la diversidad biológica. Pero bueno, eso es otro punto. ¿Cuál es uno de los elementos más directamente útiles en esto? Pues es en la mitigación, parar de deforestar. La deforestación aporta entre 16 y 20% de los gases de efecto invernadero en el mundo, y en México alrededor del 12 o el 13%. Si nada más con esta cosa paramos la deforestación, automáticamente México puede reducir, ahorrarse más de la mitad de la meta que se puso para reducir emisiones. Simplemente. Y no generamos ningún problema serio desde el punto de vista económico, industrial. Y no solamente eso, sino que fortalecemos el capital natural para el resto del país. De tal manera que alcanzar cero deforestación realmente sería enormemente importante. La siguiente. Tampoco cabe en la pantalla esto, pero en varias ocasiones en el pasado, desde hace incluso una década o más de una década,
México se ha puesto metas de cero deforestación, nunca se ha logrado. No las hemos logrado todavía. Ya hay una, el senador Murat ya se refirió a esto. ¿Vamos a hacerlo? La pregunta es, no al senador Murat, sino en general. Ahora, para que esto suceda, necesitamos tener una idea muy clara de qué tenemos y qué políticas están ayudando a conservar lo que tenemos. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. No fue sino hasta recientemente que afortunadamente se pudo contar en México con un inventario nacional forestal comparable de una época a la otra. Todos los inventarios forestales previos se hacían con tecnologías diferentes, con metodologías diferentes, no había manera de comparar uno con el siguiente, entonces no teníamos una noción clara de qué estaba pasando. Ahora lo podemos hacer, está el inventario forestal permanente que empezó en el 2007, es un inventario que está en toda la República Mexicana, hay 24,000 sitios permanentes que cada 5 años se vuelve al mismo, y entonces cada 5 años tenemos una visión de lo que está pasando en todo el país. Pero esto es básicamente una cuestión de medir cómo están los bosques, cómo ha crecido la madera, pues es una visión totalmente forestal del asunto, lo cual no está mal, pero nos da un acercamiento. Y esto creo que nos va a ayudar a tener capacidad mejor de saber qué efecto están teniendo diversas políticas que pueda haber de reforestación o de conservación o cosas de este tipo. Pero la otra es que ya tenemos monitoreos mucho más precisos, a 1 hectárea de precisión, como por ejemplo el monitoreo de manglares que tiene Conavio, es el mejor monitoreo del mundo para manglares. Ustedes pueden saber con 1 hectárea de precisión en cada ocasión en que se hace el monitoreo qué tanto ha cambiado esto. La siguiente, por favor. Esto se empezó desde el 2005 con imágenes de satélite. Antes de eso no teníamos la información, pero lo hicimos con pares estereoscópicos. No voy a entrar al detalle de esto. Y entonces en los 80 teníamos alrededor de 850 y tantas mil hectáreas. En el 2005 habíamos perdido prácticamente 100,000. Al siguiente, a los 5 años, teníamos 764,000. Y en el último que se hizo, que fue el 2015, teníamos 775,000. Hubo un pequeño aumento. Y esto se debe a algo que voy a mencionar en este momento, y es la participación social de gentes y de grupos que están realmente preocupados por esto, pero que por primera vez tienen información para saber qué está pasando en la zona donde viven, donde hay manglares, por primera vez. Y esto es un elemento muy importante. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues resulta que la precisión del monitoreo de manglares, más las fotografías aéreas que tenemos con toda la ayuda de Marina desde hace 15 años, permiten, si ustedes van con una tableta y se conectan a Conavio, tener una fotografía del lugar donde están parados, tomada hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, lo que ustedes quieran, y entonces pueden saber qué pasa, qué había entonces, qué hay ahorita. Esto realmente es una herramienta fenomenal para poder saber cómo vamos con políticas de conservación y demás. Y además déjenme decirles que esto también ya ha servido para sentencias de la Suprema Corte en que obligan a presidentes municipales a restaurar áreas porque pues, decían que no había manglar, que no sé cuánto, pero ya está la evidencia ahí, de tal manera que no hay manera de escaparse, y ya hay una sentencia salida apenas el año pasado en un lugar, no me acuerdo ahorita cuál es, me parece que era Tamaulipas, de tener que reparar el manglar que fue pues indebidamente modificado, cambiado, destruido. Hay elementos para hacerlo, pero los manglares
con todo la importancia que tienen económica y ecológica, ahí los manglares son el vivero, vamos a ponerle, de la reproducción de todos los peces comerciales que después salen a alta mar y se pescan. Si estamos perdiendo manglares, estamos perdiendo la capacidad de reposición de las poblaciones de peces en el país. El otro punto muy importante, y no tengo aquí la gráfica, pero créanme, es la protección de la línea de costa de México. Hay un lugar en la península de Astata, en Campeche, en donde la destrucción del manglar ya generó la pérdida de terreno mexicano, 2,000 hectáreas perdidas al mar por la falta de manglares. Y esto ocurre en diversas partes del país. De tal manera que realmente las herramientas las tenemos. Y la siguiente, por favor, es que por primera vez México se ha dado una herramienta que realmente nos acerca a cero deforestación. Por lo menos cero deforestación por el cambio del uso del suelo para producción agrícola, ¿no? Hubo un acuerdo entre la llamada Secretaría de Agricultura y Semarnat en la administración pasada, de que todos los subsidios agrícolas se darían de acuerdo a criterios de conservación de los ecosistemas del país, que Semarnat decidiera cuáles son. Ya está, el modelo ya existe, y lo que hizo Conavio fue dos cosas: generar un mapa a una escala de 1 a 20,000 que permite poner todos las parcelas agrícolas de la gente que pide subsidios en ese mapa y saber en dónde están y justamente si es dable o no es dable tener un subsidio agrícola, ¿no? O si se puede dar, pero se puede dar en vez de lo que están pidiendo de otro tipo que no altera el ecosistema. Por ejemplo,